Saludos para todos los estudiantes. Ya conocen las operaciones de cálculo que ya se dieron en toda la parte correspondiente a los números fraccionarios: adición, sustracción, multiplicación y división. Tuvieron la oportunidad de ejercitar la adición y sustracción, no así la multiplicación y división. Especialmente la multiplicación va a ser nuestro tema en estos momentos, por cuanto conocen la operación, conocen el procedimiento, pero se impone la necesidad de ejercitarla. Entonces, veamos la lección. Lección 47, multiplicación de números fraccionarios. De modo que vamos a realizar ejercicios sobre multiplicación de números fraccionarios. Entonces, nada mejor que recordar los procedimientos para multiplicar números fraccionarios. ¿Cómo multiplicar? Veamos. Recuerda que A sobre B por C sobre D es igual a por C, B por D. Es decir, multiplicamos los numeradores y ese es el nuevo numerador. Multiplicamos los denominadores y ese es el nuevo denominador de la fracción producto. Aclaramos, B desigual 0, D desigual 0, porque son B y D justamente los denominadores de esas fracciones. Tenemos a continuación un ejemplo: 56 novenos por 15 octavos. ¿Cómo proceder? Multiplicamos los numeradores y también los denominadores, pero siempre observando si es que existe simplificación. Vean, 15 y 9, su máximo común divisor, en este caso, es 3. 9 dividido por 3 es 3 y 15 dividido por 3 es 5. De esta forma queda simplificado 15 y 9, pero también sucede con 56 y 8. Ahí aparece la simplificación y multiplicamos 7 por 5 y 3 por 1 para conformar la fracción producto 35 tercios. Que como pueden observar es una fracción impropia y llevada a mixto 11/2 tercios. Algo más que deben recordar: las expresiones decimales se multiplican como los números naturales. El producto tiene tantos lugares decimales como tengan los dos factores juntos. Las expresiones decimales se multiplican como los números naturales. El producto tiene tantos lugares decimales como tengan los dos factores juntos. Veamos un ejemplo. 17,31 por 2,9. Ahí aparece el primer producto parcial. Se obtiene de multiplicar 2 por 1, 2 por 3, 2 por 7 y 2 por 1. Observen, cuando efectuamos 2 por 7, 14, es necesario adicionar 1 cuando multiplicamos 2 por 1. Es por eso que ahí aparece 3. Se reitera el procedimiento para 9 y obtenemos el segundo producto parcial, que ahí se puede observar. Finalmente, adicionamos. Y es muy importante la colocación de la coma. ¿Cuántos lugares decimales debe tener el resultado? 3 lugares decimales. Observen, 2 lugares aparecen en el primer factor y 1 lugar en el segundo factor. 50,199.
Después de realizadas estas precisiones, creo que estamos en condiciones de enfrentar los ejercicios. Pero, como siempre hemos dicho, además del conocimiento, es necesario tener voluntad, perseverancia para poder llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Arribar a la respuesta correcta en cada uno de los ejercicios. Pensamos que podemos contar con ustedes. Adelante entonces con el primer ejercicio. Selecciona la respuesta correcta. Parte A, 3,12 por 0,06. Y ahí aparecen las posibles respuestas que ustedes deben analizar para este ejercicio de cálculo. Todos terminaron de efectuar el cálculo. Veamos la respuesta correcta. 3,12 por 0,06 tiene como resultado 0,1872, es decir, 0,1872. Es importante que ustedes tengan presente que seguramente resolvieron el producto y no está mal que hayan practicado la multiplicación. Pero sin resolver el producto podían haber determinado que esta es la respuesta correcta, porque no hemos acabado de recordar que el producto de expresiones decimales, en el resultado deben existir tantos lugares decimales como existen en los dos factores juntos, pues el único resultado que tiene 4 lugares decimales, que es lo que debe tener, es el segundo. No está mal que hayan multiplicado, pero de manera directa podían haber seleccionado esa como respuesta correcta. Pasemos a la parte B. (3/15 por 2/9). Posibles respuestas: 27/30, 5/24, 2/45. Efectuar para seleccionar cuál de ellas es la respuesta correcta.
Para llegar a la respuesta correcta, debían multiplicar 3 sobre 15 por 2 novenos, pero realizando previamente una simplificación que pudo haber sido en dos formas, 3 y 9, y en este caso obtienen arriba el producto 1 por 2 y debajo 15 y 3, que multiplicado es 45. De otra forma, pudieron haber simplificado la fracción 3 sobre 15 inicialmente, que es un quinto, y un quinto por 2 novenos es 2 sobre 45 también. Pasemos a la parte C. 3 cuartos por 0,75. Ahí aparecen las posibles respuestas también. Adelante con la operación para poder seleccionar cuál es la correcta. En este caso, la respuesta correcta es la primera, 0,5625, o sea, 0,5625. Observen que aquí nos obliga el ejercicio a convertir 3 cuartos en expresión decimal. ¿Por qué razón? Porque las respuestas vienen expresadas en forma de expresión decimal. Y necesariamente 3 cuartos es necesario para lograr ese resultado dividir 3 entre 4. Al dividir 3 entre 4 obtienen 0,75 y 0,75 por 0,75 tampoco es necesario efectuarlo. Son 4 lugares decimales y en este caso decantamos, no puede ser la última ni la segunda, necesariamente la primera. Este tipo de ejercicio es recomendable hacer estas aclaraciones porque nos racionaliza tiempo. No todos son así, pero si tenemos que seleccionar y sabemos que una es la correcta, inicialmente podemos pasar la vista y decir no es la última, no es la segunda, entonces necesariamente la primera. Hemos querido que observen en pizarra, aunque ya explicamos en cada caso, todos los pasos en el caso de la parte B y C, porque en el caso de la parte B hablamos de 2 simplificaciones posibles y aquí aparecen reflejadas para que rectifiquen en sus libretas en caso de que haya quedado alguna dificultad. Y en la conversión de 3 cuartos a expresión decimal también aparece realizada esta división. 3 es menor que 4 y el cociente es 0. Terminamos de dividir la parte entera, colocamos la coma a continuación y comenzamos con los lugares decimales, 0 décimas, 0 centésimas, hasta llegar, como en este caso, a obtener esa expresión decimal que es finita. Rectifiquen, no sea que haya quedado alguna duda en el momento en que hicimos la explicación. Si
no existe dificultad, que vamos a orientar algo relacionado con el segundo ejercicio. También va dirigido a calcular, multiplicar especialmente números fraccionarios, pero con la modalidad de una tabla, donde además de completar mediante el cálculo que necesariamente van a tener que hacer, quisiera que observaran cuando terminen los cálculos las características de los factores que allí se presentan y además los resultados que se obtienen y que incluso comparen las columnas que ustedes van a completar. ¿Por qué? Porque deben reflexionar para poder arribar a algunas conclusiones que son muy importantes. Vamos entonces con el ejercicio. Completa la tabla. A, B, A por B, B por A. Esas son las columnas. ¿Cuáles son los valores que ahí aparecen? Para A, en la primera fila, 101 sobre 15. Para B, 1. En el caso de la segunda fila, para A, 0. B, 193 quintos. Y en la tercera y última fila, A, 0,4, B, 5 medios. Adelante en la actividad de completar la tabla.
En la primera fila, para completar en A por B, 101 sobre 15 por 1. Evidentemente es 101 sobre 15. Cuando vamos a realizar B por A, es decir, cambia el orden de los factores, 1 por 101 sobre 15 también es 101 sobre 15. En la segunda fila, A por B, 0 por 193 quintos. El resultado es 0. Y B por A, 193 quintos por 0, 0. En la tercera y última fila, es preciso, antes de dar el producto, hacer una conversión 0,4, digamos, en fracción decimal, 4 sobre 10. Y algo más, simplificarla. En este caso, 2 quintos. 2 quintos por 5 medios, disculpen, se simplifica completamente y resulta 1. B por A, de la misma forma, 5 medios por 2 quintos, se simplifican los 5, se simplifican los 2 y también obtenemos la unidad. Vamos ahora a escuchar las posibles conclusiones que de esta tabla que acaban de completar pueden emanar. En primer lugar, la columna A por B y la columna B por A, en las 3 filas que hemos completado, los resultados son iguales. Observen. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? El producto A por B es igual a B por A. De modo que la multiplicación de números fraccionarios cumple la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Veamos para la segunda fila. En ambos casos obtuvimos 0. Y así también en la tercera, como ya habíamos dicho, se reafirma con estos 3 cálculos. Vamos a detenernos en cuanto a las características. En el primer caso, 101 sobre 15 por 1. Ahí, uno de los factores, tanto en la columna A por B como B por A la hora de efectuar, es 1. Y obtuvimos 101 sobre 15. ¿Cuál es la conclusión? Si vamos a multiplicar 2 factores y uno de ellos es la unidad, por supuesto, el producto es el otro factor. En el segundo caso, 0 por 193 quintos o 193 quintos por 0, que en ambos casos nos dio 0. En ese producto de 2 factores, un factor es 0. El resultado es 0. Pero cuidado, aquí hay algo importante. No necesariamente en un producto de 2 factores. En un producto de 2 o más factores, cuando un factor es 0, ya el producto es 0. Y en el último caso, que hicimos la conversión de 0,4 en 4 sobre 10 y lo simplificamos finalmente para obtener 2 quintos, ¿qué relación existe entre 2 quintos y 5 medios? Sí, estamos exactamente hablando de un número y su recíproco. Pues cuando multiplicamos un número por su recíproco, el producto es la unidad. 1. Sí, estas conclusiones son importantes, pues nos simplifican en muchas ocasiones el trabajo de cálculo. No quiere decir que si prescindimos de ella no podamos proceder, pero sí racionaliza tiempo a la hora de calcular en algunas ocasiones. Vamos a pasar ahora a otro ejercicio.
Calcula. Parte A, 11 sobre 18 por 3/3. Parte B, 15 octavos por 25 sobre 100 por 4. Parte C, 18,4 por 3,25 por 2,09. Observen, la parte B y la parte C tienen un producto de 3 factores. Y en el caso de la parte A, vamos a multiplicar una fracción especialmente propia por un número mixto. Adelante. Vamos a revisar la parte A del ejercicio propuesto. 11 sobre 18 por 18/5. Es imprescindible que tengan presente siempre simplificar primero en caso de que sea posible, porque eso evita que la simplificación haya que hacerla al final y, por ejemplo, en este caso, hacerla al final implica que van a complicar en exceso la simplificación. Digamos, 18 y 18 se observa que se pueden dividir por el propio número 18 y queda simplificado a la unidad, en este caso que no es necesario ponerla.
y nos queda automáticamente el resultado 11 quintos. Pero como es una fracción impropia, llevada a mixto, es 2 y 1 quinto. Quiero recordar, para llevar a mixto, 11 dividido por 5 es 2, el resto es 1 y el divisor es 5, por eso es la posición que ahí toman 2, 1 y 5. Recuerden, vamos a pasar a la parte B. Ahí tenemos un producto de 3 factores, como les decía. Yo voy a explicar una de las formas en que ustedes podían haber simplificado. Quizás escogieron otra. De todas formas, yo escogí esta porque realmente es la que nos permite resolver más fácilmente. Si simplificamos 25 y 100, dividimos por 25, que es el máximo común divisor de esos dos números. Obtenemos 1, en el caso de 25, dividido por 25 es 1. Y 100 dividido por 25, obtenemos el resultado 4. Pero ese 4 que tenemos en el denominador podemos simplificarlo con 4. Y entonces nos queda la fracción 15 octavos. ¿Por qué decía que es la forma más factible? Porque 25 sobre 100 es un cuarto. Y un cuarto por 4 estoy multiplicando un número por su recíproco que ya habíamos visto en el ejercicio anterior, que es la unidad. Y todo número por la unidad es el propio número. Vean, nos facilita el trabajo. Las conclusiones a las cuales, como les había dicho anteriormente, habíamos arribado con el ejercicio anterior. Llevamos a mixto 15 dividido por 8, obtenemos cociente 1 y 7 octavos la parte fraccionaria. Revisen el procedimiento y pasemos a la parte C. Ahí tenemos un producto de 3 factores, pero primeramente vamos a hacer, digamos, 18,4 por 3,25. Ahí aparece el primer producto parcial. 3 por 4, 12, 3 por 8, 24, se adiciona 1, 3 por 1, 3, y el resultado, después de adicionar, en el sobrepaso 5 y nos queda 552. Hacemos lo mismo para 2. 2 por 4, 8, 2 por 8, 16, 2 por 1, 2 y una que adicionamos, 3. Y de la misma forma con 5, que es el tercer producto parcial, al efectuar 5 por 18,4. Adicionamos los 3 productos obtenidos parcialmente y obtenemos 59,8. Pero no hemos terminado, nos queda multiplicar ese resultado por 2,09. Y observen, algo importante es que en el producto anterior que obtuvimos, el resultado tiene 3 cifras, 3 lugares decimales. ¿Por qué? Porque los factores tienen, en el caso de 18,4, un lugar decimal y en el caso de 3,25, 2. En total, 3 lugares decimales. Para el segundo producto, efectuamos 2 por 59,8 y ahí está el resultado. El 0 no es necesario multiplicarlo, sino que lo colocamos a continuación y pasamos al 9 para efectuar 9 por 59,8. Adicionamos y obtenemos el resultado 124,982. 3 lugares decimales también. Quiero orientar lo siguiente. Y si yo, o advertir lo siguiente, si yo hubiese escogido en otra forma el orden para multiplicar, ¿el resultado es el mismo? Les aseguro que sí, pero les propongo que comprueben ustedes mismos que realmente podemos asociar indistintamente estos factores y llegaremos al mismo resultado porque la multiplicación de números fraccionarios, al igual que la multiplicación de números naturales, cumple la propiedad asociativa. Esa actividad de comprobar que el resultado es el mismo habiendo multiplicado
de otra forma, es decir, asociando de otra forma los factores, se las dejo para que las realicen en el estudio individual y como siempre se apoyen en su facilitador para el caso en que tengan alguna dificultad en el procedimiento de trabajo. Y como siempre hemos hecho en otras ejercitaciones de operaciones de cálculo, no solamente hacer ejercicios, porque las operaciones de cálculo no solamente son para calcularlas en ejercicios formales, sino que es muy importante la aplicación que ellas tienen en la vida para resolver problemas que se nos presentan a diario. Veamos el siguiente problema. Julio cortó una varilla de 4 3/4 decímetros. Después cortó otra que contenía 5 veces a la anterior. ¿Cuántos metros de longitud tiene la última varilla cortada? Julio cortó una varilla de 4 3/4 decímetros. Después cortó otra que contenía 5 veces a la anterior. ¿Cuántos metros de longitud tiene la última varilla cortada? ¿Pudieron realizar el ejercicio? Bien, vamos a ver la vía de solución que ustedes utilizaron. Y en este caso nosotros vamos a ofrecérla para que comparen con lo que ustedes han hecho. Sí, si ahí se aclara que la varilla cortada es 5 veces la longitud de la otra, que se da 4 3/4 decímetros de longitud, pues 5 por 4 3/4 es la operación que debían seleccionar. Claro, estamos frente al producto de un número natural, incluso 5 por 19/4. Por 4 3/4 se convierte en 19/4 como mixto para poder trabajar. Quiero hacer una alerta. Cuidado con multiplicar 5 por 4. No se puede multiplicar 5 por 4 por cuanto 4 es la parte entera de ese número mixto. Fíjense que hay instinto porque se ve muy próximo 5 por 4. No, 5 por 19/4, que es el resultado de convertir ese mixto en fracción impropia. No hay simplificación, no importa. En ocasiones no la hay y no es preciso buscarla si no existe. 5 por 19, 95, y 1 por 4 es 4. Observen que 5 es un número natural, pero es también una fracción de denominador 1.
Es por tanto el producto de numerador por numerador, 5 por 19 y 1 por 4. El resultado que obtenemos, 95 cuartos como fracción impropia llevada a mixto, 23 3/4 decímetros. Esa es la longitud de la varilla cortada, pero que también podemos expresarla para acercarnos un poco al lenguaje común en la vida como 23,75, porque 3/4 son 75 centésimas. Entonces, 23,75 decímetros. Pero llevando 23,75 a metros, lógicamente dividimos por 10 y tenemos 2,375 metros. No es muy común escuchar que algún objeto determinado tenga una longitud expresada con 3 lugares, digamos, decimales. Y en este caso preferimos hacer una aproximación. Claro, lo hicimos a 2 lugares, pero en este caso pudieron haber escogido también a la parte entera porque no se señala el lugar decimal en que queríamos la aproximación. ¿Cómo? Tanto puede aceptarse la respuesta anterior como ya la de la aproximación. Cuidado con el signo que ahí se pone cuando vamos a redondear. 5 es el número que sigue a 7 y por eso es que aumentamos una unidad ahí. Y se obtiene que la varilla cortada tiene como longitud aproximadamente 2,38 metros. Revisen la vía de solución y la conversión, así como la respuesta del problema. Sin más, llegamos al final de la lección de hoy. Solo nos queda despedirnos. Hasta la próxima.